Cuando se analiza el panorama mundial, los países con mayor inflación interanual son el Líbano con 210%, Turquía con 70%, Irán con 54%, Ghana con 31,8% y Estonia con 22,9%. Si nos vamos a Sudamérica, lideran Venezuela con 137,1, Argentina con 71, Chile con 13 y Colombia con 10. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de inflación, reduflación, estanflación, subidas de precios y más. El podcast de hoy no os lo podéis perder porque vamos a aclarar todos estos conceptos y además sí quiere decir que ahora que está de moda todo esto, veo en redes sociales mucha incultura al respecto, con lo cual el podcast de hoy súper importante que lo escuchéis. Sí, señor. La semana pasada, además, Iker, hablábamos de Ujú. las personalidades, los tipos de personalidades en función del DISC, dominante, influyente, estable, concienzudo. Os invitamos aquí a todos los tendenciosos a que hagáis el test y yo he realizado el test del DISC y no sé por qué, pero ha resultado que soy bastante concienzudo. ¡Qué sorpresa, Hitor! I can't believe. Pues sí, pues sí. Y hay que recordar aquí a los tendencieros que nos escucháis, por si no escuchasteis el podcast pasado, que podéis hacer el test disc, podéis escuchar el podcast anterior y hacer el test disc en tendencierosindustriales.com en el post correspondiente del podcast de la semana pasada. Además, estamos en Instagram, YouTube, canal en LinkedIn, en las diferentes plataformas de podcasting, en todas ellas, ¿vale? iVoox, Spotify, Apple Podcast. Si sabéis alguna más, nos lo decís porque estamos en todas. Y podéis ayudar a más personas que se aprovechen de nuestros consejos, que aprendan de inflación, de deflación, de reduflación, etcétera, dando like, recomendando, poniendo 5 estrellas para que le aparezca a más gente, ya lo sabéis. Sí, señores, suscribirse es gratis y darse de baja también. Y sin más, Iker, arrancamos Arrancamos motores. motores. Sí, señor. Hoy vamos a hablar de inflación, reduflación, estanflación, subidas de precios, etcétera. Ya lo hemos comentado antes en la intro. Al final, la inflación, pues es el aumento sostenido en el nivel general de precios. Algo nos suena últimamente a lo que estamos escuchando. Y si lo analizamos desde el punto de vista del dinero, la inflación hace que el dinero valga menos. Sería su depreciación, ya que a mayor inflación, menos bienes y servicios podemos consumir con la misma cantidad de dinero. Oye, editor, el café con leche 1,65. Madre mía, pues con 5 euros antes pagabas 3 cafés, ahora no puedes pagar 3 cafés. 1,5. Para el bolsillo del ciudadano significa pérdida de poder adquisitivo. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, elabora un índice de precios de consumo, el IPC, que se identifica con el nivel de precios a partir de una cesta, pues, de bienes de consumo habituales en un hogar promedio del país. Dicho índice tiene una repercusión directa sobre la subida de salarios, pensiones, alquileres. Se basa muchas cosas en el IPC. La inflación acaba siendo el cambio en el nivel de precios de los bienes incluidos en dicha cesta que hemos comentado. Así es, Iker, y los salarios también suelen estar ligados al IPC, excepto este año. Este año no, he escuchado de todo, Aitor. Este año no, pero dudo yo que haya más del 1% de la población que ha tenido una subida salarial ligada al IPC sin tener en cuenta otras variables, pues como puede ser la promoción, otro tipo de variables. Pero por hacer el mismo trabajo que el año pasado, dudo yo que haya gente que esté cobrando hoy en día un 10% más que el año pasado por el mismo trabajo sin haber negociado, porque se lo han subido alegremente, porque ha subido la vida. He Bueno, escuchado por ahí algo muy escabroso, Aitor, que es una subida negociada, subida del IPC, pero máximo el 2%. joder, qué bueno. Este Que año les han la... jodido, pero Sí, bien. sí, 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 mucha originalidad hay por ahí. Bueno, Joder. las causas, Iker, del incremento de precios pueden ser diversas, ¿vale? Pero las más Ujú. relevantes hay 4 causas, ¿vale? Por cierto, Iker, hay que decir que el podcast de hoy va a ser súper interesante, ¿eh? Y va a aclarar un montón de conceptos, ya lo he dicho antes, ¿eh? Entonces,
Primera causa, pues sería la inflación por consumo. Entonces, esta es la que representa cuando la demanda crece más rápidamente que la oferta. O sea, todo el mundo quiere comprar algo y ese algo de repente pues se convierte en escaso, ¿no? Entonces sube el precio, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos un aumento de precios, ¿vale? Esa sería la inflación por consumo. Luego tendríamos la inflación por costes, Ujú. que esto se produce, pues oye, cuando a una empresa le han subido los costes y entonces tu precio es el que tienes, ¿no? Al subir los costes bajan los márgenes, no puedes mantener ese precio de venta, tienes que subir ese precio, tienes que repercutir ese incremento de costes en el precio final. Eso sería la inflación por costes. A continuación tendríamos la inflación autoconstruida, ¿vale? La inflación autoconstruida se refiere a que tenemos unas expectativas de que nuestros costes van a subir y entonces nos adelantamos subiendo precios, ¿vale? Ujú. Entonces, luego se puede dar que haya subido los costes o no, pero bueno, nos adelantamos. Y entonces, al adelantarnos también es la profecía autocumplida, ¿no? Que nos adelantamos y luego subirán o no, pues acaban subiendo, ¿no? Porque, bueno, que es antes, ¿no? El huevo, la gallina. Y por último, tendríamos la cuarta causa de la inflación, que sería en base al aumento de la base monetaria. Que bueno, hablaremos luego de esto también. Pues oye, si aumenta la cantidad de dinero que tiene una economía, pues las cosas valen menos, ¿eh? Si tengo 100 monedas para 100 cosas y de repente tengo 110 monedas para 100 cosas, pues esas 100 cosas pues valen menos. O sea, cuestan más dinero, pero ese dinero vale menos, ¿eh? Ujú. Y que lo que sí que te puedo decir es que si quieres saber más de dinero, de ventas y de productividad, tienes que visitar la biblioteca de Tendencieros Industriales, ¿eh? Sí, señor. tendenciosindustriales.com/biblioteca. Y aquí hay libros de lo más interesantes para vender más, para producir más, temas de industria y para tener un mayor conocimiento. Imprescindible para cualquier tendenciero. Sí, Bueno, señor. cuéntanos, vamos a seguir con la inflación, Iker. Cuéntanos, porque hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de inflación que hay, ¿es correcto? Sí, señor. Hay muchos tipos de inflación. Escuchamos inflación, pero realmente no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, podemos clasificar la inflación en 5 tipos, según el aumento o decremento de precios, que son deflación, desinflación, reflación, estanflación, inflación subyacente y de regalo la sexta, que es reduflación, que también hablaremos de ella. Ostras, telita, ¿eh? Un montón de términos, ¿eh? Y vamos a hablar de todos ellos, ¿eh? Temita. Sí, señor, telita, telita. Bueno, vamos a empezar por la deflación. Deflación es la negativa, es la inflación negativa, cuando los precios bajan. La deflación es un fenómeno económico que consiste en la caída del nivel general de los precios de un país. O sea, es el efecto contrario a la inflación, es una inflación negativa. Se mide como el nivel de precios de una cesta representativa de los bienes y consumos o servicios consumidos por una familia, generalmente a través del IPC, índice de precios del consumo. Y tiene, aunque parezca bueno, tiene consecuencias negativas para la economía de un país, a pesar de que siempre es bien recibida por todos nosotros y sobre todo por los inversores y Claro, ahorradores. claro, si podemos comprar más barato, pues mejor, ¿no? Pero para la economía general, pues no es tan bueno. Entonces, la deflación tiene como causa la reducción de la demanda generalmente. ¿Esto Ujú. cuándo suele suceder? Pues cuando hay alguna crisis económica, por ejemplo, cuando la renta de los hogares es limitada y a su vez, pues estas familias, pues lo que hacen es reducir su gasto. Y en este contexto, pues las empresas lo que pasa es que se ven obligadas a reducir los precios de forma generalizada para evitar la pequeña demanda que hay y tratar de aumentarla, ¿no? O sea, bajo los precios para tener un mayor consumo y, bueno, entonces tener una mayor facturación, poder producir más, etcétera. Y entonces, cuando este fenómeno se produce de manera generalizada, a nivel general de precios de un país, pues esto es lo que provoca la deflación. Pero la deflación también tiene otro tipo de causas. Por ejemplo, cuando hoy en día, pues cuando empezamos a automatizar un montón de procesos, etcétera, pues esta automatización de procesos, por ejemplo, pues hace que seamos más eficientes y que el fabricar ese producto pues sea más barato. Con lo cual ahí estamos provocando deflación también. Entonces, esto provoca que
la automatización, que muchas empresas puedan ofrecer sus productos más baratos sin que ello necesariamente esté relacionado con una menor demanda o con una merma de la calidad. Ejemplo de todo ello, pues bueno, todos los conocemos, los tecnológicos, ¿eh? Un teléfono móvil de ahora o un teléfono móvil de hace 15 años. Pues ahora podemos comprar un teléfono móvil, pues no te diré si que más barato que hace 15 años, pero vamos, el nivel de prestaciones que tiene un móvil de hoy con lo que tenía hace 15 años, pues telita marinera. Por ejemplo, también en el sector automovilístico. Pues yo creo que un coche de hoy cuesta prácticamente lo mismo a nivel de salario que un coche hace 20 años. Pero bueno, no es lo mismo. Tiene el nivel, a nivel de seguridad, a nivel de prestaciones, a nivel de todo, pues es mucho mejor, ¿no? Estás comprando algo que tiene mucho más valor, ¿no? También, pues oye, en textil, en prendas de vestir, se ha visto también en la industria farmacéutica, bueno, y muchas otras. Es curioso esto que has dicho, Aitor, ¿eh? O sea, el aumento de la productividad puede producir también deflación. Mm. Tela. ¿Y qué impacto tiene la deflación? Porque decimos, bueno, si producimos más y producimos más barato, lo que hemos dicho antes, ¿no? Qué bien, vamos a ¿Por comprar todo qué? más barato, pero ¿Por qué es tan malo? la deflación tiene un impacto negativo para un país en términos macroeconómicos, que pueden llegar a ser incluso peores que la inflación. Al final, los expertos coinciden en que la reducción en el nivel general de precios genera un círculo vicioso, pues que desincentiva la demanda y, en consecuencia, pues también los ingresos de las empresas, claro. ¿Esto qué hace? Pues provoca que los precios todavía caigan más y los consumidores digan, ostras, voy a esperar un poquito más que seguramente baje y lo compraré más barato. ¿Y qué pasa con eso? Pues que las empresas pues, se ven obligadas a recortar empleos, reduciendo al final la renta de las familias y la demanda. Pero es que encima, además, la deflación aumenta la carga real de las deudas y esto, en una economía tan endeudada como la nuestra, pues es un problema adicional. Si los precios bajan, el PIB se reduce de forma automática, pero la deuda no baja, se mantiene igual, de manera que la deuda aumenta en términos relativos, lo que significa que el riesgo del país aumenta y la calificación del país baja. La buena noticia, Iker, que a pesar ¿Mm? de que estamos en un escenario de inflación elevado, podíamos estar peor en un escenario deflacionista. Sí, señor. Bueno, oye, hay que hacer un poco, hago un chistecillo así, malo, aunque sea, pero bueno. La lucha contra la deflación, Iker, ¿cómo se puede hacer? ¿Vale? Entonces, en general, las autoridades consideran que el escenario deflacionista pues, es muy peligroso para la economía y entonces esto es algo que tratan de evitar a conciencia, ¿vale? Las políticas siempre van encaminadas a generar un cierto nivel de inflación que sea tolerable para la economía. Aquí yo creo que ahora se han pasado de frenada, que luego lo hablaremos también, pero porque una cosa es tener un poquito de inflación y otra cosa es tener un 10% de inflación, ¿vale? En este caso, la política por excelencia suele ser la monetaria, ¿vale? Que se lleva a cabo por los bancos centrales, que lo que hacen es inyectar liquidez a la economía y reducir los tipos de interés oficial. Esto es lo que hemos visto los últimos años, ¿no? Que se ha imprimido dinero a punta pala ahí, a carretillas, a camiones de dinero, ¿vale? Y los tipos de interés el año pasado han llegado a estar incluso en negativo. O sea, tú si tenías que pagar tú por dejar dinero en el banco, o sea, quiero decir, si tú pedías préstamo, incluso te daban dinero por pedir ese préstamo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Sí, sí, en teoría era así. sí. Entonces, esto, el objetivo de esto es que incentive al consumidor a invertir y a gastar sus ahorros, ¿vale? Que sea lo más o lo menos atractivo posible el que tú lo tengas debajo del colchón, invertido en, no invertido, sino en la cuenta bancaria de tu banco, o sea, que lo inviertas y que lo muevas. Es lo que busca la política monetaria en este sentido. Pero, pues no siempre se consigue. De hecho, pues eso, en los últimos años los principales bancos centrales del mundo han imprimido dinero sin precedentes, pero lo que ha hecho ha sido pues, generar inflación a punta pala. Pero bueno, eso es el resultado, ¿vale? Los precios de los activos, tanto de renta fija como de renta variable, han aumentado hasta máximos históricos, hasta el punto de que muchos títulos de deuda pública, pues eso, cotizaban intereses negativos. A ver,
Los gobiernos también disponen de otras políticas monetarias para contrarrestar la deflación también, ¿eh? Otras políticas como la fiscal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen para combatir la deflación? Pues aumentar el gasto público, reducir los impuestos, una manera también de aumentar la renta familiar y en consecuencia de aumentar el consumo también. Entonces, muchas veces algunos tipos de políticas fiscales pueden parecer que son contrarias, pero que sean contrarias igual a un individuo puede beneficiar a un conjunto y al revés también, ¿eh? Espero que se haya entendido Aitor, lo bien que lo que es tengo... la deflación. Sí, se ha entendido bien, pero lo que no afecta a la renta familiar, ni la deflación ni nada, es Tendencieros Industriales. Si te Mm. suscribes a nuestra newsletter, estarás al día de los nuevos episodios, de los nuevos posts que publicamos semanalmente. Si no estás suscrito, entra ahora a tendencierosindustriales.com. Regístrate, que además es gratis, ni inflación ni deflación, nada. Gratis. Lo que está claro, Iker, que nosotros somos neutros a esto de la inflación y la deflación, ¿eh? Ni aportamos ni quitamos. O sea que más fácil no se puede poner. Hombre, aportamos mucho conocimiento. Y eso es dinero, chaval, Eso eso es es. Eso te dinero. lo llevas tú para ti gratis. Efectivamente, efectivamente. Vamos a seguir, Aitor. Ahora hablamos de desinflación. Hemos hablado de deflación y ahora desinflación, que es la deflación que se desinfla. Es decir, es el descenso de la tasa de inflación. Es decir, los precios suben, pero menos que antes. Por ejemplo, si ahora estamos en el 10 y pico y el siguiente periodo sube un 8, pues estamos en un periodo de desinflación. Tenemos inflación, pero menos que antes. Entonces, la desinflación es el suceso que se da en una etapa económica donde la inflación pues va reduciendo. Sin embargo, dicha reducción no debe ser igual a cero o ser negativa, puesto que eso ya sería la deflación. La desinflación hace referencia a una política pública que, aplicada por el gobierno, busca la situación descrita antes. Para ello, pues utilizan la política fiscal y monetaria, como ha comentado Aitor, y se apunta a lograr una situación en la que la inflación se va reduciendo, pero sin llegar al punto en que fuera deflación. Vamos reduciendo, pero sigue manteniéndose la inflación. La desinflación es un objetivo muy perseguido en el campo de la política económica, porque como hemos dicho, a los gobiernos les interesa un periodo inflacionario, no exageradamente Sí. inflacionario, pero sí inflacionario. Ahora mismo, Iker, nos encontramos en un periodo de una inflación muy elevada, con lo cual lo que están persiguiendo ahora mismo los gobiernos es la desinflación, que sería tener una inflación, pero no del 10, sino pues una inflación moderada del 1, del 2%, ¿no? O por debajo del 2%, que digamos que puede ser sana, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿cómo se puede provocar la desinflación? Pues bueno, en este sentido, el gobierno lo que tiene en su medio es la política monetaria y la política fiscal para poder adaptar todo lo que es el entorno y favorecer la desinflación. Entonces, el gobierno puede aplicar un incremento de impuestos, ¿vale? Haciendo política fiscal para que baje la inflación, ¿vale? Más impuestos, pues te van a resultar en menos inflación. Y adicionalmente a esto, hay que hacer una disminución del gasto público. Y espera que ahora esto... Sí, porque lo del gasto, lo de disminución del gasto público, subir los impresos y los impuestos se les da bien a los políticos. Disminución del gasto público hay que ponerle un punto negativo, ¿vale? Entonces, y luego, desde el punto de vista de la política monetaria, las medidas a aplicar para lograr la situación de desinflación parten de una restricción de la oferta monetaria, ¿vale? Y a la vez que se incrementan los tipos de interés para favorecer el incremento del precio por un mayor coste del dinero, ¿vale? Entonces, ahora lo que tienen que hacer es también subir los tipos de interés, que ya lo estamos viendo, y reducir esa oferta monetaria, por lo que hemos dicho antes, has estado imprimiendo dinero ahí a paladas, pues ahora hay que imprimir menos dinero o dejar de imprimir durante una temporada. Y estas políticas hay que tratar de que sean moderadas para que no distorsionen los precios en exceso, ¿vale? Entonces, lo que se persigue es un descenso de la inflación hasta el punto
en que la reducción se encuentre en lo que sería pues un equilibrio, pues bueno, un equilibrio aceptable, ¿no? Sin pasarse, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos viendo es que seguramente pues hagamos el efecto péndulo, ¿no? Pasamos de una inflación elevada a seguramente a deflación o otros términos que veremos posteriormente. Ha subido 0,75 puntos en la última subida. O sea, eso de El tipo de interés. moderado tiene eso. Bueno, seguimos. Ventajas y desventajas de la desinflación. Pues bueno, la desinflación, dependiendo de la óptica por la que miremos, pues puede tener ventajas o desventajas. Como ventajas podemos ver, pues que las familias tienen un mayor poder adquisitivo, ¿no? Si va bajando, pues tenemos mayor poder adquisitivo. La economía es más competitiva, se vuelve más competitiva. Las exportaciones son más atractivas para otros países, para terceros países. Y esto pues puede provocar impulsos en la demanda. Pero claro, no todos son ventajas, también tenemos desventajas. Entonces, como desventajas podemos destacar que las expectativas de que los precios bajen pueden desincentivar el consumo. La reducción en los niveles de endeudamiento, al reducirse la inflación, es más gradual. Es decir, a medida que vamos reduciendo la inflación, el valor real y el nominal pues no difieren tanto, no hay tanta diferencia. Y una mala política podría llegar a generar deflación, que es lo que comentaba Aitor hace nada. Como se te vaya de las manos. Sí. Bueno, la siguiente etapa que tendríamos, bueno, hemos venido de una etapa de inflación, tendríamos desinflación, tendríamos la deflación que ya hemos comentado y luego podríamos tener reflación, ¿vale? Que sería lo que vamos a comentar ahora. Que la reflación es el intento por parte de los gobernantes de aumentar la inflación por esas presiones deflacionarias, ¿vale? O sea, que si tenemos una inflación negativa, una deflación, pues oye, tampoco es bueno, hemos comentado antes, entonces hay que hacer la reflación para llevarlo a una inflación positiva, ¿vale? Entonces, la reflación es un escenario donde el Estado estimula artificialmente la economía con el fin de superar una recesión. Normalmente, cuando hay una deflación es que hay una recesión también, ¿no? Y entonces, para eso se utiliza la política fiscal y la monetaria de nuevo, ¿vale? Ya habéis visto que siempre se utiliza la política fiscal y la monetaria que nos afecta a todos en todos los sentidos, ¿vale? Entonces, como hemos comentado antes, pues para generar inflación, pues hay que hacer estímulos fiscales, monetarios, etcétera, ¿vale? Y el gobierno puede hacerlo a través de un incremento de la base monetaria o una rebaja de impuestos, ¿vale? Estas acciones generan que la población demande más productos y servicios. O sea, vamos a tener más base monetaria, vamos a tener más euros para comprar más productos y esto va a hacer que los precios suban. La mayor demanda tiene como un efecto colateral el efecto de precios, o sea, la inflación deseada. Y para ello esta situación se denomina reflación, que es una combinación de recesión con inflación. Los periodos de reflación pues ocurre en la parte de recuperación del ciclo económico, ¿vale? Sucede después de la recesión y buscan llegar a una fase expansiva. Es la que hemos tenido pues hasta antes del coronavirus, ¿vale? Estamos en una fase expansiva, ¿vale? Y luego, una vez que comienza la fase expansiva, comienzan a reducirse esos estímulos fiscales y económicos porque la economía ya teóricamente ha conseguido reactivarse. Así, para tener un ejemplo de reflación que podamos acordarnos de él, pues si pensamos en Estados Unidos en 2008, pues el PIB en aquel año cayó un 0,3. Bueno, claro, esto tampoco es significativo, pero si unimos esto a que ocurrió esto en medio de la crisis financiera de las hipotecas subprime, pues bueno, tenemos ya pues la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, para afrontar la recesión, el sistema de Reserva Federal, la Fed, pues lanzó un plan de estímulo cuantitativo que consistió en la adquisición de bonos del Tesoro y títulos apoyados en créditos hipotecarios. Dichas inversiones fueron de tal cantidad de 4,5 billones de dólares y se mantuvieron hasta el 2017, 9 añazos, cuando comenzaron a reducirse ante la mejora de los índices ya macroeconómicos. Claro, el objetivo de las autoridades de la Fed era, en términos sencillos, impulsar la economía transfiriendo liquidez, dando liquidez al sistema financiero. Para lograr este propósito, pues fueron reduciendo además progresivamente los tipos de interés y nosotros pues le fuimos copiando. Ellos fueron haciendo lo suyo y nosotros igualito. Así es. Es cierto que el incremento de los precios, ¿vale? La inflación reduce el poder adquisitivo de la población. O sea, como individuos, decimos, oye, ¿qué pasa? Que yo puedo comprar menos cosas, ¿vale?
Sin embargo, pues el peligro de la deflación, como hemos comentado antes, es que genera menos ingresos para las empresas y esto frena la economía y frena la creación de empleo, ¿vale? En este punto, pues claro, no sirve de nada impulsar artificialmente la economía si no aumentan los puestos de trabajo. Entonces, disminuyen los puestos de trabajo, la gente se queda en el paro, entonces, pues bueno, es una rueda, ¿vale? Que aparentemente bajan los precios es bueno, pero realmente pues eso lo que ocurre es que luego la economía se resiente y eso finalmente se ve repercutido en las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el crecimiento no es estable, no es sostenible a largo plazo, etcétera, ¿no? Bueno, Iker, llegados a este punto, tenemos la sección que ya le hemos puesto nombre, que se llama la sección El minuto y pico de Mark. O sea, vamos a poner ahora la reflexión de Mark, ¿vale? Vamos a por ella. Dentro vídeo. Buenos días a todos y a todas. Hoy toca hablar de inflación, deflación y estanflación. No voy a entrar en detalles en la definición, sino sobre todo las causas y el por qué pasa todo esto. A lo largo de toda nuestra historia se ha repetido muchas veces, muchísimas veces, y seguimos cayendo en la misma trampa, ¿no? Es decir, al final todo se define en que unos pocos que tienen el acceso y el privilegio de poder decidir si incrementan la masa monetaria o no, deciden por su propia decisión unilateral de incrementar la masa monetaria. ¿Qué pasa cuando incrementas la masa monetaria? Pues al final es como si tú tienes... hay casos en el pasado, ¿no? Que tenían unas piedras en una isla donde eran realmente muy caras y valían muchísimo porque había muy pocas y se tenían que trasladar con canoa de otra isla y pesaban toneladas, ¿de acuerdo? Naufraga un americano, ve el negocio y en un barco con explosivos pues trae muchísimas centenares de piedras. ¿Qué pasó? La piedra dejó de tener valor para toda la isla. Pues eso es lo que nos están haciendo ahora con el euro y el dólar. Sencillamente una impresión masiva, brutal, en los últimos años, bueno, ya lleva unos cuantos años, pero últimamente pues $1 trillón, que lo que hace es que valga menos. Es por eso todos vemos que lo que comprábamos hace ya un año, pero si comparas con hace 10 años, pues es una burrada. O incluso la mejor comparativa de la inflación es que nuestros abuelos quizás podían tener pues 5, 6, 8 hijos y trabajar una persona y poder mantenerles a todos, ¿sí? Ahora es imposible, trabajan la pareja y aún así les cuesta poder tener lo que tenían nuestros abuelos. Eso es la inflación. Entonces, mucha gente no sabe que incluso desde 1971 el dólar ya no tiene paridad con el oro. Entonces, lo que se llaman ahora monedas fiduciarias no dejan de ser monedas como el euro y el dólar, que no están respaldadas por nada, están respaldadas por la fe y la confianza, ¿de acuerdo? Entonces, es como si yo invento el Monopoly, invento un billete del Monopoly, me lo aceptan en la tienda y empiezo a comprar con ese billete. El mismo valor tiene, ¿de acuerdo? Entonces, os recomiendo como posible solución a este tema la última entrevista que tuve aquí con los amigos tendencieros, que hablábamos de la blockchain, que puede solucionar este problema de futuro y no dejar en manos de muy pocos la decisión del incremento de masa monetaria, ¿de acuerdo? Un saludo y os leo. Chao. Muy interesante esto que nos ha comentado Mark, esto de tanto lo más interesante lo de las piedras, ¿eh? O sea, el tío era un crack, que saca las piedras ahí y te las vende como churros ahí, ¿eh? Vio negocio. Ahora yo tengo que decir que tengo un montón de billetitos del Monopoly, con lo También, cual si se empiezan a aceptar en las tiendas, está bien, está bien. a triunfar. Y si no al blockchain, ya lo ha dicho él. Efectivamente, escuchar el capítulo de blockchain que puede solucionar muchas de estas cosas. Así es. Continúa, continúa. Bueno, seguimos con el tema porque nos toca la estanflación. ¿Qué es la estanflación? Cuando existe inflación junto con el decrecimiento del PIB o tener una recesión. La estanflación en un país es la combinación de la inflación y el estancamiento económico. Dicho fenómeno une dos conceptos que cuando se producen a la vez, ¡buah! ¡Kabum! Son devastadores para la economía. En otras palabras, la estanflación surge cuando la economía de un país se encuentra estancada, es decir, no crece.
Y además, ¿qué pasa? Que se encarece el costo de vida, motivado por una inflación elevada. Esta combinación provoca el empobrecimiento de la población. No hemos llegado a este punto, pero no sé por qué me da que falta poco. Su origen, el origen de esta palabra, se remonta al discurso frente a la Cámara de los Comunes que se dio en 1965, el por entonces ministro de Finanzas británico Ian MacLeod, o como se pronuncia. Ay, hija. Este alto funcionario, que Aitor le ha llamado Lord antes, aseguró que el Reino Unido se encontraba en una especie de stagflation, combinando las palabras inflation, inflación y stagnation, estancamiento. Es un escenario muy complicado, donde se solapan situaciones de alza de precios, aumento de desempleo y estancamiento económico. Tela marinera. Sí, Y esto puede llevar a un país a una circunstancia muy grave de empobrecimiento. sí, este es uno de los términos que también se está empezando a escuchar desde hace un tiempo del gran riesgo de estanflación que tenemos, ¿no? Y es el gran miedo que tienen los economistas, ¿no? Que entremos en esta fase de inflación elevada con recesión económica, con lo cual el empobrecimiento pues, va a ser generalizado, sobre todo las clases medias y bajas, ¿vale? Entonces, en esencia, pues las características que nos indican que estamos en esta inflación serían las siguientes. Primero, que existe una elevada inflación, ¿vale? Segundo, que hay un elevado desempleo. Y tercero, una tasa de crecimiento estancada o incluso negativa. Provoca, como hemos dicho, el empobrecimiento económico del territorio que la sufre. El estancamiento provoca el empobrecimiento de todos los habitantes, ¿vale? Lo que a su vez merma la demanda y por tanto empeora todavía más el estancamiento económico, ¿no? Al final es la carrera de la rata, es un círculo, es una rueda, ¿no? Que va alimentando al siguiente y al siguiente y cada vez más grande, ¿no? Es una rueda que es difícil de romper, ¿no? Entonces, produce un efecto, por lo que hemos dicho, bola de nieve. Suele venir precedida de shocks que generan desajustes en los mercados entre oferta y demanda, ¿vale? Entonces, lo de la estanflación, a pesar de que ya lo dijo en 1965 el Lord Ian MacLeod, o algo así, yo me reía porque es imposible de pronunciar ese nombre en castellano, ¿vale? Los expertos pues todavía pues siguen investigando sobre las causas todavía y las consecuencias, ¿no? Todavía no hay un mecanismo que digas, no, pues esta inflación se corrige así, ¿no? De hecho, pues bueno, si has oído hablar algo de economía, pues se dice que en Japón, que es una economía desarrollada, que llevan ya muchos años en esta inflación. Pues sabemos que Japón está en esta inflación. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos en esta inflación? Pues por una parte, el estancamiento de la economía, el alto índice de paro y la elevada inflación son unas características claras de la estanflación. El poco dinamismo que registra la economía viene acompañado de una espiral ascendente de precios. Me suena. Dicho incremento de precios, pues empobrece. ¿A quién empobrece? Al de siempre, a los estratos medios y bajos de la sociedad, porque los más ricos cada vez más ricos y los más pobres cada vez más pobres. Y encima, además de eso, dificulta asignar recursos a proyectos empresariales, con lo cual la economía cuesta de volver a retomar el alza. ¿Por qué se produce esta inflación? Pues el premio Nobel de Economía Paul Samuelson, este es más fácil de decir, en 1970 dijo que la estanflación es un fenómeno típico de las economías mixtas debido a factores diversos, donde las sociedades pues, generan mecanismos institucionales como los subsidios de desempleo, vuelvo a insistir, salarios mínimos, segmentación del mercado laboral, entre otros, que hacen que la economía reaccione de forma distinta a la teoría. Lo que puede ser bueno para unas cosas no tiene por qué ser bueno para otras. Los programas económicos que mejores resultados han dado para combatir este fenómeno son la flexibilidad laboral, la fiscalidad empresarial incentivadora, la distribución comercial menos rígida e intervenida, la defensa de la competencia y, por supuesto, como siempre, una educación y formación ligada al aparato productivo, entre otras medidas pues, macroeconómicas. Sí, y si quieres formarte bien, ya sabéis, en tendencias industriales os podéis formar, ya lo sabéis, Sí, señor. que os voy a dar detrás de las orejas.
Bueno, las consecuencias de la estanflación, ¿vale? Dado que hemos hablado de estancamiento y de inflación, son las propias que tienen estos dos fenómenos por separados, pero agravadas, ¿vale? Por la convivencia de los dos fenómenos, ¿vale? Entonces, pues, el estancamiento produce desempleo, elevado desempleo. Desciende el PIB. Las rentas de la familia se reducen porque los salarios se ven deteriorados, se ven reducidos. Algunos se van al paro y pueden dejar de tener ingresos, ¿vale? La inflación, además, pues hace que el alza de los precios y agudiza la escasez, agudiza la posibilidad de comprar menos cosas también por parte de las familias. Entonces, los ciudadanos, en definitiva, lo que hacemos es tenemos menos poder adquisitivo, y no solo porque cobramos menos, sino porque podemos adquirir menos cosas debido al alza de los precios, ¿vale? En lo relativo a la recuperación económica, pues el proceso es muy lento. Pues un gran porcentaje de las empresas se encuentran estancadas. Y entonces, el retomar su producción es un proceso que resulta muy complicado por las consecuencias propias de la inflación que acompaña la situación previa. ¿Veis lo que hemos dicho antes, no? La bola de nieve, pues que cada vez se va haciendo más grande. En resumen, pues son las propias consecuencias del estancamiento económico agravadas por la inflación. ¿Y cómo combatimos con esta inflación? Pues, como ya hemos comentado, estamos ante uno de los peores escenarios económicos. Manejar esta inflación y corregirla es una tarea muy complicada. Y esto es porque las políticas monetarias y fiscales expansivas que se utilizan para estimular la economía estancada tienden a generar más inflación. Por tanto, de la misma manera, las políticas monetarias restrictivas, que son aquellas que se utilizan para combatir y frenar la inflación, tienden a reducir el crecimiento de estas economías ya estancadas, con lo cual, si hacemos una cosa, sirve para una cosa y sirve de la otra para la otra, pero va en dirección contraria a la anterior. Por tanto, es muy difícil controlar una situación así, que incluso el propio John Maynard Keynes, el economista más influyente del siglo XX, no fue capaz de prever. Claro, al final su teoría, la teoría de Keynes de la demanda agregada, contempla que el desempleo y la inflación eran dos conceptos que nunca podían ocurrir a la vez. Pues sí, Se puede. desgraciadamente pueden. Entonces, pues pese a todos los avances que ha registrado la ciencia económica, pues siguen temiendo esta inflación, especialmente debido a la imposibilidad de combatir con estrategias convencionales los dos fenómenos a la vez. Estancamiento e inflación, lo que hemos dicho. Lo que haces para uno, empeora al otro y al revés. Situación complicada. Bueno, ya vamos avanzando, ya cada vez nos queda poco. Nos quedan ya, vamos a hablar de dos términos, ¿vale? Que también a algunos va a sonar, pero bueno, así los acabamos de aclarar ya para que no solo suene, sino que los conozcáis, ¿vale? El siguiente término sería la inflación subyacente. Entonces, la inflación subyacente es la subida de precios que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados. Claro, porque como no consumimos energía y no comemos frutas y verduras, pues los excluyen, ¿vale? Pero, a ver, me río, espera un poco, ¿eh? Ponle. ¡Au! Porque vamos. Ay, no, pero bueno, a ver, esto es así, pero esto tiene una razón, ¿vale? Yo lo digo un poco así a lo bestia, pero tiene una razón, ¿vale? La razón es que, pues bueno, todo lo vemos, ¿no? Y sobre todo, igual hace un año no éramos conscientes, pero hoy en día todos somos conscientes de la variabilidad que tienen, por ejemplo, los productos energéticos, ¿no? Todos hemos visto cómo el gas ahora se ha disparado por 4, ahora ha bajado por 2, la electricidad 3/4, si hablamos del petróleo, del gas, etcétera, pues igual. Y los alimentos no elaborados, pues ahí se incluyen, bueno, no se incluyen las materias primas, pero se incluyen pues los alimentos recogidos como materia prima, ¿no? Pues las frutas, verduras, hortalizas, sin tratar, ¿no? Y también son mercados que son, aunque no nos lo creamos, son mercados que son muy volátiles, ¿no? Entonces, pues bueno, el objetivo de generar un índice de inflación subyacente es que si tenemos en cuenta estos factores, pues si tenemos en cuenta la energía y los alimentos, pues puede resultar que este mes la inflación sea del 30% y el mes que viene, como esos precios que han subido exageradamente han bajado, pues el mes siguiente tenemos un -20, ¿no? Estamos en deflación. Entonces, un poco el objetivo de sacar de este basket esos productos es tener algo un poquito más de media, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que el precio de la energía, de la electricidad, de las materias primas, etcétera, al final se va a ver reflejado también en la cesta de la compra también.
de una manera más lineal, no tan abrupta, ¿vale? En picos y valles, al final se va a ir viendo reflejado también. Igual tardará un poquito más en verse reflejado, pero acabará afectando, ¿no? Entonces, un poquito, ese es el motivo de que se excluyan, pues eso, gasolina, electricidad, frutas, verduras, etcétera, ¿vale? Y este índice, o sea, este índice de inflación subyacente, pues sí que tiene una capacidad real de reflejar los cambios en los precios de una forma que sea menos errática, ¿no? Que mediante la medición de esos cambios por el índice de precios al consumo, puramente hablando. Interesante también, Aitor. Bueno, vamos a acabar con el último término, que es la reduflación. Este término es, yo diría que más bien moderno dentro de los que hemos tenido hasta ahora. La reduflación es la práctica de reducir el tamaño o la cantidad, los gramos de un producto, mientras el precio del mismo permanece igual o aumenta muy levemente. En algunos casos también puede implicar no solo disminución del tamaño de peso, sino también la bajada de la calidad. Es decir, ofrezco el mismo producto, pero con menos cantidad. Esto lo podemos ver en los yogures, en los cereales, en los batidos. Antes eran 100 gramos, ahora son 90. Antes eran 40, ahora son 36. Claro, tú ves el precio, 1 euro. Y dices, bueno, sigue igual, ya. Sí. Pero el contenido, es más, el bote seguramente sea el mismo, pero el contenido baja. En el jamón de Entonces, York, que antes venían 6 lonchas y ahora vienen 4, pero sigue siendo un sí, euro. por ejemplo, efectivamente, 1 euro dices, ostras, pues no ha bajado, se mantiene el precio. Reduflación. Al final, Iker, ¿es una forma de inflación? la reduflación es como ese que echaba gasolina y le daba igual que subiera o bajaba porque siempre echaba 20 euros de gasolina. Efectivamente, Sí, a mí me tal da igual cual. que suba o baje la gasolina, yo siempre echo 20 euros. Tal cual, a mí me cuesta 20 euros. Pues sí, tal cual. Al Perdona. final, la reduflación también es una forma de inflación, porque al final es un aumento de precios de los productos y servicios, pero de una manera oculta. Es un poco engañando al consumidor. Al final, en lugar de aumentar el precio, en lugar de poner 6 lonchas a 1,50, no, pongo 4 a 1 euro. Entonces, en lugar de aumentar el precio del producto, algo que es evidente, que todo el mundo lo puede ver, pues bueno, lo que hacen es bajar la cantidad de lo que están ofreciendo sin alterar el precio para que la sensación sea de que el precio se mantiene. Así es. Bueno, Es una práctica muy utilizada, sobre todo por las marcas de la industria alimentaria, bebida y cosméticos, y se ha convertido en una táctica habitual. Vigilarlo, porque lo que antes era una cosa, ahora posiblemente sea la otra. sí. Yo esto, Iker, también lo metería dentro de las técnicas de manipulación de las personas, ¿sí? No, no persuasión, sino manipulación, porque realmente lo que te hacen es te están manipulando, ¿no? Y te dicen, oye, pues este mes te bajo un 10% el gramaje, te mantengo el precio y el mes que viene te digo que lo he subido y que he subido el precio también, pero menos, ¿no? Y entonces, pues van manipulando así. Entonces, Ni bueno, siquiera Hitor, que es muy concienzudo, tiene un Excel de cuántos gramos tiene todo lo que compra. O sea que sí, entonces, así fíjate, es. no vas a ir a la compra ya a mirar, a ver cuánto tiene el yogur, 36. ¡Hala! ¡Qué Sí, sí. mamones! Si la semana pasada tenía 40. Yo solo sé que el año pasado me gastaba 100 euros cada vez que hacía la compra y este año me gasto 120 y no creo que haya cambiado sustancialmente la cesta. Cuando dejemos de grabar, Aitor, me dices a dónde vas a comprar, porque yo creo que he Sí. pasado de 70 a 140, ¿eh? Pero bueno. Bueno, bueno. Pues paso te voy a decir, Iker, los sitios donde puedes ir a comprar cosas que han reduflactado, ¿vale? Pero eso te lo diré en privado. Muy bien, eso me gusta. Entonces, las principales causas de la reduflación, ¿vale? Pues bueno, se debe a que cuando hay un incremento de precios como brutal, como hemos tenido del 9,8% que hemos llegado, o del 10 y pico por ciento que hemos llegado a tener en marzo, en lo más alto de, que es el IPC, el incremento más alto que hemos tenido en los últimos 37 años, ¿eh? Que hay que decirlo, que es una auténtica barbaridad, ¿vale? Pues bueno, esto lleva a que las empresas pues tengan formas creativas de vender sus productos, digamos, ¿vale? Bueno, Iker, y yo creo que poco más tenemos que decir, ¿vale? Las causas de la inflación son múltiples, pues ya hemos hablado de las políticas monetarias, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que ya con todos estos términos lo podemos dejar ya aquí por hoy, ¿no? ¿Qué te parece? Yo creo que está claro, sí, sí. Sí. Vamos a dejar a Aitor ¿no? Algo, ¿cómo acabamos?
Vamos a sacar con un reto, esta vez es difícil. El reto es difícil, pero lo que sí que yo os voy a decir es que la semana que viene vamos a dar pistas de cómo ahorrar dinero en las industrias, ¿vale? Y va a ser un podcast que no os vais a poder perder, porque vamos a decir cómo ahorrar mucho dinerito en vuestras industrias, ¿eh? En el futuro hablaremos de cómo ahorrar dinero en casa, pero como este es un podcast orientado a industria, os diremos cómo ahorrar en industria, un podcast que va a estar muy bien. Bueno, Iker, sin más, ¿qué te ha parecido el podcast de hoy? Me ha parecido muy interesante, Aitor. Están muy claros ya todos los conceptos. A ver a qué situación vamos yendo y a ver si lo escucha algún político y toma alguna nota de qué es lo que hay que hacer para mejorar. Sí, y si no, al menos que estemos ya formados, concienciados, sabemos por qué vienen las cosas, cuáles son las consecuencias y ahí lo dejamos, ¿eh? Si queréis dejarnos vuestro comentario, si queréis aportar alguna cosa, si queréis criticarnos, si queréis criticar el sistema, si queréis alabarlo, aceptamos todos los comentarios siempre que nos comentéis y nos dejéis 5 estrellas. Suscribiros para estar al día de los nuevos episodios. Muy bien, Aitor. Si queréis criticar, le decís a Aitor. Si queréis alabar, me podéis decir a mí. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera, chao. Chao.